Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Quiero agradecer a usted que ocupa tiempo para estar con nosotros. De verdad es un privilegio poder dedicar este tiempo a la reflexión de la palabra. Seguramente al terminar podemos tomar una conclusión y quizá a veces tengamos que encontrar una palabra muy seria, a veces una palabra fácil, suave, alegre, pero cada vez que tomamos la palabra de Dios debemos encontrar una razón. Dios quiere hablarnos, quiere bendecirnos, así que le agradecemos a usted que está con nosotros. Y vamos a tomar la palabra de Dios en Mateo 7, 24 al 27. Y hoy vamos a estar hablando sobre una expresión que me llegó a mi corazón y quise compartirla con ustedes. Y es, ¿cuándo la ruina es irreparable? ¿Cuándo la ruina es irreparable? Y quiero que le pongamos cuidado, porque no estoy tratando nada más de ponerle asunto a un tema. Es que estaba atemorizado cuando me llegó este pensamiento, viendo el texto que vamos a tomar en cuenta. La pregunta es, ¿cuándo la ruina es irreparable? Dice el versículo 24 y 25 de Mateo 7. Jesús dijo: a todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículos 26 y 27 dicen: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, pero lo hizo sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con fuerza contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Esta última frase de verdad a mí me puso en qué pensar. Esta última palabra que estaba leyendo, donde dice, y cayó, y fue grande su ruina, esa fue la que me hizo estremecer, porque esta palabra me llevó a mí a pensar muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Es probable que alguien que tenga cuidado de meterse a la teología, y es posible que alguien que tenga la oportunidad también de hacer una exégesis de este texto, a lo mejor encontrará algunas posibilidades para entender otras cosas, pero en mi caso, en mi manera de verlo, quise tomar en cuenta algunas cosas que, por ejemplo, la pregunta que me estaba haciendo mientras me preparaba es, ¿qué nos enseña realmente esta ilustración? Jesús hablando con sus seguidores, si ustedes se dan cuenta, el capítulo comienza hablando sobre cuidado con cómo juzgamos a los hermanos. Está hablando cuidado cuando pedimos. Está hablando de
cosas como esas. Está hablando de que algunas veces, o sea, algunas personas van a tener la sorpresa al final del siglo, al final del tiempo, en que van a presentarse delante de Dios y que Él le va a decir: nunca os conocí. Entonces a mí me llamó la atención cuando pensé en estas palabras. Entonces, ¿qué realmente nos enseña esta ilustración? Porque Jesús lo que está haciendo es tomando una ilustración y les está diciendo: les voy a comparar, o sea, les voy a demostrar, les voy a informar cómo podemos comparar tanto al que hace lo que le digo como al que no lo hace. Así que Él lo coloca como una ilustración. Pero la pregunta es: ¿qué nos enseña esta ilustración? Y de ahí venía a mi mente la palabra que decía al principio: ¿cuándo la ruina es irreparable? ¿Cuándo la ruina es irreparable? Y luego la pregunta: ¿qué nos enseña esta ilustración? Fíjese que como cristianos, de verdad, nosotros necesitamos ponerle cuidado a la ilustración de los dos constructores. De verdad tenemos que ponerle cuidado. O sea, no solamente leerlo y decirlo tan fácil como lo leemos, y algunas veces hasta lo pasamos por alto: esto ya me lo sé. Pero al ver las incidencias que ponen a prueba su construcción y también sus resultados, fíjense que me llamó la atención que lo mismo que le pasa a uno, le pasa al otro o al otro. Ambos construyen y a ambos la prueba les llegó de la misma manera. La diferencia fue el resultado. Si ustedes se dan cuenta, juntos, o sea, Jesús habla de los dos constructores y los dos se empeñan. Y yo quiero decirles algo, les voy a llamar así la atención. Normalmente cuando construimos nosotros invertimos en lo que está fuera de la tierra, ¿o no es así? ¿Dónde nos empeñamos mejor para que la casa se vea bonita? ¿Para dentro de la tierra o fuera de la tierra? Los hermanos que son albañiles, ¿verdad? Que dentro de la tierra a veces le ponemos, dependiendo del terreno, 80 centímetros de cimentación, más las columnas se las ponemos a 1.20, con una medida dependiendo del edificio hacia arriba, pero nos preocupamos muy poco por lo que está afuera, pero arriba hacemos una planificación y hacemos unas cosas preciosas, bonitas, así que nos dedicamos a la construcción fuera de la tierra. La situación acá es que ambos están haciendo ese trabajo, hablando de la ilustración de dos constructores. Pero trasladando eso a la vida de los cristianos, entonces me llamó la atención pensar en que los dos constructores representan dos tipos de personas, dos tipos de creyentes. O sea, los dos constructores no son literales. Porque Jesús dijo: esto se los voy a comparar. Voy a compararles a alguien que me oye y que pone en práctica, pero les voy a comparar también a alguien que me oye pero no lo pone en práctica. Entonces la diferencia es que ambos están construyendo. Pero ¿qué están construyendo? Porque si construyeron, no fue que no hiciera nada. La situación es que uno siguió el consejo del Señor, mientras que el otro siguió otro tipo de consejo. Y aquí es donde tenemos que poner cuidado. En el caso de los dos, uno que procura llevar su vida apegada a la palabra de Dios, que aunque le parece dura la palabra, pero se apoya y trata de ajustarse a ella. Ese es uno de los dos constructores. Un creyente que al oír la palabra dice: cuesta servir a Dios, dice, ¿verdad? Es que hay que apartarnos de esto, y hay que apartarnos de esto, y hay que apartarnos de esto, y parece que uno dice que ser cristiano de verdad cuesta. Eso es lo que algunos pensamos. Y es más, la iglesia que predica cosas que hay que apegarnos a la Biblia son las iglesias que poca gente asiste a ellas. No es para justificar, pero normalmente a nosotros nos gusta oír cosas que son fantasiosas, fantásticas. Así que algunos de los dos, vamos hablando de los dos oyentes de la palabra de Dios, uno procura llevar su vida apegada a la palabra de Dios, aunque le parece dura la palabra, pero se apoya de esa palabra y trata de ajustarse a esa palabra. En el caso del otro,
que se apoya en la palabra de Dios, por cierto, porque siempre se va a leer, de aquí se va a leer la palabra de Dios. Todos los predicadores evangélicos usan la palabra de Dios, ¿o no es así? Uno ve que parten de un pasaje bíblico. La pregunta es, ¿qué hacen con ese pasaje bíblico? Y aquí usan la palabra de Dios como referencia, pero hacen una interpretación de fácil aplicación y así se aferran a una vida religiosa, pero superficial. Diríamos nosotros un evangelio suave, un evangelio fácil. Obviamente aquí tenemos dos tipos de iglesia, porque si hay un oyente que interpreta la palabra así de manera suave, tranquila y que llama la atención, fantástica diríamos, ¿verdad? Entonces muchos oyentes quieren llegar a escuchar a ese orador. Dicen, ¿qué tipo? Me encanta cómo lee la palabra y cómo la aplica. Y uno se asusta a veces que ese tipo de predicadores o lectores de la palabra pues tienen grandes colas de oyentes, porque les gusta a la gente escuchar. Obviamente tenemos dos tipos de iglesia. Es lamentable ver que muchos creyentes fijan sus esperanzas en la vida de la prosperidad mundanal y obviamente así la ofrecen. Una religión sin sacrificio, doctrina de hombres que llevan una vida cristiana fácil. Se hace muy sencillo el cristianismo, pero lamentablemente este tipo de cristianismo corre riesgos al final de la historia. Ese es el problema. Veamos los dos constructores. Jesús dijo que hay dos tipos de oyentes. Alguien que oye la palabra al pie de la letra y trata de ponerla por obra, pero alguien que la interpreta a su manera y luego se forma doctrinas artificiosas y mucha gente dice, qué calidad como interpreta la palabra y quiere seguir ese tipo de instrucciones. A la altura del tiempo que estamos, usted no me deja mentir. Hay mucha gente que enseña y dicen, ¿cómo enseñó ese pasaje? Así no me lo había oído yo, porque sentimos que nos lo pone suave y hasta cuesta menos ser cristiano de esa manera. Pero el caso es que el problema se va a dar al final y mi pregunta es, ¿cuándo realmente la ruina es irreparable? Y es cuando ya se terminó la inversión y cuando todo se ha gastado y que de repente se nos cae el edificio. Y aquí, claro que nosotros no podemos juzgar a otros, pero sí debemos cuidarnos de ser de los oyentes y hacedores de la palabra fácil para que no tengamos problema al final del siglo o al final del camino. Yo quiero decirles, hermanos, traté la manera de pensar de otro modo, pero el Señor me llama la atención y me dice, es necesario que hablemos un poco de esto y que digamos a la gente que el evangelio, que parece fácil al oído y también en la práctica, puede tener problemas al final del camino. Y eso es cuando la pérdida o la ruina se convierte en irreparable. Y venía a mi mente una cosa, y yo no quiero que usted vaya a pensar que estoy hablando mal de los otros predicadores. No, yo no estoy pensando en los otros predicadores. Pero obviamente, si soy un lector de la palabra y alguien que interpreta la palabra, en algún momento también me voy a convertir en alguien que le predica la palabra a otros. Entonces la pregunta es, ¿y no será que aquel que tiene su mente en blanco, cuando oiga un tipo de enseñanza de esta, la va a creer y la va a practicar y al final eso le va a salir caro? Ese es el riesgo que tenemos que evitar nosotros como predicadores de la palabra, como lectores en primer lugar. Así que vamos a irnos por ahí. Luego viene la segunda cosa que me llamó la atención acerca de los tres componentes que afectan a la vida de estos constructores. Fíjense que golpean la casa o la vida de los constructores. Si usted se dio cuenta, habla de tres fenómenos que se asocian con un tiempo en el que poco se puede hacer. Se habla de una temporada lluviosa, fíjese, está hablando del invierno. Cuando viene, ¿qué? Lluvia fuerte. ¿En qué tiempo vienen las lluvias fuertes? Es en el invierno. ¿En qué tiempo los ríos se convierten en caudalosos y crecidos cuando no se pueden ni cruzar? En el invierno. ¿Y cuándo es que los vientos son huracanados? Pues justamente en ese tiempo. Significa que ese es un tiempo menos propicio para poder construir. ¿O no es así?
Entonces, si se me cayó la casa, invertí toda mi energía en esa construcción. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué cuento para construir justo en el tiempo cuando no es propicio para construir? Allí es donde la ruina se convierte en irreparable. Ya tengo todo invertido, yo no puedo más que lamentarme de mi pérdida, si estoy hablando de una construcción. Pero si pensamos más allá, esto no solamente señala una eventualidad posible, sino señala un tiempo en que es imposible prever un albergue, no es tiempo de reacondicionar, y representa, y aquí viene lo delicado, representa el juicio que ha de probar qué clase de creyente fueron los dos, si prudente o imprudente. Ese es el problema, que no solamente se está hablando de una construcción, está hablando de qué tipo de oyentes fueron, qué tipo de aplicados fueron a lo que escucharon. Entonces, aquellos que construyeron fácil, obviamente se les perdió todo en el momento crítico, pero los que construyeron, a los que les costó construir, su ruina no fue lamentable, porque golpeó la casa ciertamente, llegó un momento difícil, pero su casa no tuvo problemas. Entonces, diríamos nosotros, si la prueba es al final de todo, la ruina pudiera ser irreparable. Y esto es lo que me da un poquito de temor. Y esto es a lo que el Señor me llevaba cuando yo estaba tratando de leer esta palabra. El Señor me llamaba la atención diciéndome, vaya, está bien, si la prueba te llegara en esta vida, puedes arreglar el asunto, porque puedes arrepentirte, puedes buscar perdón, puedes corregirte. El clavo es, ¿y qué tal si esto es al final de tu vida? ¿Y qué tal si esto es al final de la frontera, cuando ya pasaste la frontera, cuando ya estás ante la presencia de Dios y cuando te van a llamar a juicio para ver qué fue lo que realmente hiciste? Y ahí fue cuando me empezó a temblar los pies y empecé a decir, si la prueba es al final del camino, entonces la ruina pudiera ser irreparable. Le estamos poniendo cuidado al asunto. Pudiera ser irreparable. Acuérdense que los mismos elementos le sucedieron a los dos, pero el resultado hizo la diferencia. Y esto es lo que me llamó la atención en tercer lugar. El resultado de ambos. Por la manera como lo presenta Jesús, esto representaría el momento cuando ya sea una prueba que nos llegue, o sea, el fin de nuestra vida terrenal terminara. ¿Qué clase de creyente dice acá? Pero ¿qué clase de creyentes somos? ¿Prudente o imprudente? Y aquí es donde se ve la verdad. La verdad, el resultado dice la verdad. ¿Qué clase de creyente fuimos? La pregunta es, ¿y qué tal si esa verdad se revela cuando ya nos hayamos muerto? Pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Me están atendiendo esto? ¿Qué tal si la prueba de nuestra construcción es después de muertos? Cuando el alma ya no está, cuando las oraciones ya no sirven de mucho, o únicamente consuelan a la familia, pero es solo lo que pueden lograr, pero más no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es allí donde la pérdida pudiera convertirse en irreparable. La ruina puede convertirse en irreparable. Y yo quiero que todos le prestemos mucho cuidado a esto, porque no se trata de lo bonito que dice el pastor ni que tanto nos regaña. No, ¿qué tal estamos nosotros en razón de lo que escuchamos? ¿Qué estamos haciendo con lo que escuchamos? ¿Nos gusta el evangelio fácil o nos gusta el evangelio sacrificado? ¿Nos gusta el evangelio al estilo de Jesús o al estilo de algunos predicadores? La pregunta es, ¿y qué tal si al final este predicador nos tuerce a nosotros? Se torció él y nos torcimos nosotros. Y la prueba, ¿qué va a decir? ¿Qué tipo de construcción tuvimos? Entonces la ruina puede ser irreparable. La expresión "y no cayó" denota prevalencia, y en este caso la palabra prevalencia equivale a estar siempre ahí, a pesar de. La dificultad llegó a uno de los constructores, pero su casa se mantuvo, aunque fue sacudida, pero se mantuvo. O sea, que al prudente ni la prueba, ni la muerte, ni nada le hará daño. ¿Por qué? Porque él está cimentado en la roca. Pero por el otro lado, la expresión "y cayó"
fue grande su ruina, denota la vergüenza de su imprudencia ante la irreparable pérdida. Hermanos amados, ustedes saben, son testigos que la naturaleza misma no perdona las negligencias. La naturaleza misma no perdona las imprudencias. ¿Qué pasa con una casa que se construye a la orilla del río y no se le hace todo lo que requiera la protección? Obviamente, el simple hecho de estar construyendo a la orilla del río ya representa una negligencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa es una corriente de agua. En caso de que las corrientes del agua se salgan de lo normal, nosotros corremos peligro. Y esto lo podemos ver con frecuencia. ¿Cuántos hay en nuestro tiempo que tienen esos problemas? Se pierden grandes construcciones que la naturaleza no las perdona y vemos cómo dan la vuelta y se van. La pregunta es, ¿cómo se quedan aquellos que invirtieron toda su vida en esa construcción? ¿Qué piensa usted? Si usted fuera el que perdió su casa, ¿qué diría? Toda su inversión, toda su vida, usted tiene 62 años, 70 años y su casa se fue. Pregunto, ¿qué esperanza tiene uno de 72, 75 años de construir una casa con las energías que construyó esa? ¿Verdad? Que hasta en eso deberíamos pensar y ser inteligentes, si estamos hablando de la construcción literal. Ahora, aquí tenemos la observación que hacemos, que esta parábola nos enseña a ser oidores y también hacedores de la palabra, para que nuestra ruina no sea irreparable. Así que la parábola nos enseña a ser ¿qué? Oidores y ¿qué? Y hacedores de la palabra. ¿Pero de qué palabra? Del Señor. Ustedes no deben confiarse solamente con las palabras del predicador. Usted debe dedicar tiempo, leer la palabra, orar para que el Señor les revele qué le quiere decir a usted esa palabra. Muchas veces nos acostumbramos al bocadito que nos sirve el pastor. A veces nos conformamos al bocadito que nos sirven los ministros, los profetas. Y cómo nos encanta que nos profeticen, porque los profetas del tiempo de hoy, con el respeto a mis compañeros ministros que se encargan de este ministerio, pero ellos siempre profetizan bien, siempre andan anunciando que te va a venir bien, que haz esto y te va a ir bien, siempre nos anuncian cosas buenas. Pero la pregunta es, ¿y qué dicen al revés? Y si tu vida no responde a lo que dice la palabra de Dios, te va a ir así. Poco se habla de eso. ¿Por qué? Porque ese mensaje no es agradable, ese mensaje no es rentable, ese mensaje lo que hace es correr a la gente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que poner cuidado. Cada uno de nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y luego pedir en oración que el mismo que le dio la revelación a aquellos que hablaron antes puede revelarnos la palabra también a nosotros. Luego llegar con los ministros del Señor y decir, fíjese que necesito que me explique esta palabra. Yo entendí esto. ¿Qué piensa usted? Y el ministro le dice, muy bien. O le dice, fíjese que lo que necesitamos entender es lo siguiente. Dios va a revelar su palabra cuando vea personas interesadas en oír y también hacer. Bueno, algunas instrucciones bíblicas pueden parecer bastante duras para un cristiano carnal, pero se debe obedecer si es que estamos edificando nuestra vida en Cristo, que está puesto como cimiento, porque de lo contrario, toda otra cosa fuera de Cristo es arena, y de construir en la arena, la ruina puede ser irreparable. Lo digo de otra manera, construir desde la perspectiva de los hombres se constituye en un riesgo para nosotros al final de la carrera. Repito esto, construir nuestra vida por el simple criterio de los hombres, las doctrinas de los hombres, los pensamientos de los hombres, se constituye en un riesgo, en un peligro para nosotros, los creyentes, al final de nuestra vida. Y hay que ponerle cuidado a esto. Y yo quiero que pensemos, hermanos amados, que sería más trágico para una persona, ¿qué sería más trágico para una persona que haber luchado e invertido toda una vida para que al final pierda o todo se pierda en unos pocos minutos? ¿Qué representa eso? Invertir toda una vida. Yo fui cristiano, miembro de la iglesia toda mi vida,
30 años, 50 años. Y nunca me cambié de iglesia, siempre me mantuve ahí. O me cambié de iglesia porque no predicaban la sana doctrina. Me cambié porque no consideraba que estaba en el camino correcto, hasta que al final me coloqué en el camino correcto. Pero yo estaba en el camino correcto, pero sin hacer nada de lo correcto que se hace ahí. Eso puede ser arriesgador. Puede significar invertir todo durante toda una vida y al final perderlo todo. No habría nada más trágico, mis hermanos, que haber luchado toda una vida y al final se pierda todo en unos pocos minutos. Lo estoy hablando en términos figurados, de una construcción literal. Pero si eso se trata de nuestra vida, piense usted qué significaría esto. Y este es un mensaje que no mucho gusta escucharlo, pero hay que hacerlo. En la medida que seamos constructores sabios, poniendo en práctica el consejo firme de Dios, estamos construyendo para la eternidad, donde seguramente nada nos separará del amor de Cristo nuestro Señor. Hermanos, pongámosle cuidado a esto, porque en la medida que seamos constructores sabios, poniendo en práctica el consejo firme de Dios, estamos construyendo para la eternidad. Y seguramente en la presencia del Señor, con Dios, vamos a tener felicidad. ¿O no cree usted? ¿Dónde se va a disfrutar el amor de Dios a perfección? Es en la eternidad con Él. Pero lo opuesto a eso, ¿qué significaría? ¿Qué significaría para usted vivir todo el tiempo siendo creyente, haciendo su capricho y gana, y al final pensó estar con el Señor, y cuando allá se pasa lista su nombre no aparece? Hermanos amados, será lo más terrible que le pueda pasar a un cristiano. Por eso estaba pensando en cuando la ruina es irreparable. Sería si llegamos al final. La ruina es irreparable entonces cuando nos gastamos todo en la vida edificando nuestra vida sobre doctrinas artificiosas humanas, y que al final estas nos lleven a un destino eterno no deseado. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y a una sola voz truena un amén aquí. Pero les pregunto lo contrario, ¿cuántos se quieren ir al infierno? Y ninguno asiente conmigo. Nadie se atreve a decir, ¿cómo así? Infierno. Y se atrevería a decir a usted, el infierno no existe, pastor. Claro que existe. La pregunta es, ¿a cuánto les gustaría ir al infierno? Eso es un deseo no dado entre los creyentes. Nadie quiere ir a ese lugar. Pero ¿qué tal si por no haber vivido como Dios quiere, le toque ese lugar? ¿Estará contento por lo que le pasó? ¿O será que se sentirá fracasado? ¿Tendrá reparación su ruina o será irreparable su ruina? Usted tome su conclusión. Amén. Es mi palabra favorita para todos los devocionales. Usted tome su conclusión. Mi deber nada más es orientarlo en la palabra. Usted al final sabe qué hacer de su vida. Mi responsabilidad no es más allá de esto que estoy haciendo, llevarlo a una reflexión de la palabra de Dios, pero su responsabilidad es seguir usted las conclusiones. Si usted quiere, tómela fácil. Lo que me llamaría la atención es, ¿y qué tal si por tomarla fácil resulto perdiéndolo todo? Entonces diría, mi consejo es, sacrifiquémonos un poco a hacer la voluntad de Dios, y al final tendremos un premio maravilloso de la vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor, donde será maravilloso estar con Dios. Hay una canción que alguien está tirando al aire por ahí dentro de poco y dice, ya me vi en el cielo adorando a mi Señor. Eso debemos anhelar todos. Ya me vi en el cielo adorando a mi Señor. Pero no solamente verse en el cielo adorando a su Señor, lleve una vida conforme a los parámetros que el Eterno establece para los que van a ir al cielo, para que al final usted pueda encontrarse con su deseo, con su sueño hecho realidad. Me despido de usted con esta palabra. Usted tome sus conclusiones. Mi deber nada más es decirle esta palabra. Oramos. Padre, te doy gracias en este momento por esta oportunidad que me concedes
de pararme ante este grupo de personas, aquí y allá donde quiera que se encuentran. Gracias, Señor, por las personas que tienen cuidado de atendernos de manera presencial y algunos que tienen cuidado de estar con nosotros de manera electrónica, o sea, a través de las redes. Gracias te doy por las personas que están hasta allá, pero que tienen la oportunidad junto con nosotros de reflexionar en la palabra de Dios. Solamente hemos tratado de traer una reflexión. Ayúdanos a cada uno aquí y allá donde quiera que nos encontremos a pensar qué realmente estamos haciendo con el consejo de tu palabra, porque pudiera ser que si no le ponemos cuidado a la palabra aquí, al final de la historia, nuestra ruina puede ser irreparable. Así que ayúdanos para tomar en cuenta esto y que cada uno de los que escuchamos esta palabra podamos tomar nuestra mejor conclusión. Yo te alabo por el privilegio que me diste hoy de participar de un espacio como este, el cual quiero aprovechar con todo mi corazón y decirte gracias, porque esta palabra no solamente la estoy diciendo para mis oyentes, sino también palabra que llega a mi corazón y me pone a temblar pensando en que yo debo construir sabiamente para que los resultados al final sean maravillosos. Gracias te doy por tu palabra y esta quiero que me ayudes a ponerla en práctica cada día. Te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga a usted, que tuvo bien estar con nosotros y que esta palabra nos pueda desafiar a vivir la vida de Dios. Por mi parte ha sido una bendición acompañarle y sentirme acompañado con usted, pero le prometo que hoy lo dejamos ahí en el uso de su tiempo. Será hasta otra si el Señor así nos lo permite. Bendiciones.